Bom, quem está comigo aqui no Voit agora é o Mário Villalta, que ele é gerente de território para as Américas do programa IT at Intel. Tudo bem, Mário? Tudo bem. O Mário, ele fala um excelente portunhol, como ele gosta de dizer, um espanguês, né? Mas dá para entender perfeitamente, não tem problema nenhum. E eu vou bater um papo com ele aqui sobre um assunto que o mercado de TI está demandando muito hoje, que é a nova revolução da tecnologia que está acontecendo no mundo todo, né? Mário, explica para mim qual que é essa revolução. Quer dizer, eu queria que você fizesse um pequeno histórico ao longo do tempo, o que a TI desenvolveu para chegar ao que está se transformando hoje. Sí, buenas tardes. En efecto, es una revolución tecnológica. Es una revolución tecnológica, no es la última y ciertamente no es la primera. Sí. Sin embargo, sí pienso que es la más profunda que hemos visto hasta el día de hoy. TI, la historia de TI ha sido una historia de transformaciones desde sus inicios en 1950, 1960, con la aparición de los mainframes. Esto marcó una revolución tecnológica en aquel momento en la forma de procesar los datos, de ofrecer información a la organización como un todo. Esto duró unos 10 años quizás. Luego tuvimos la revolución de las minis. Esto nos llevó probablemente de los 70s a los 80. Luego de la revolución de las minis aparecieron, todos recordamos las PCs, sí. Que hicieron de nuevo un terremoto. Fue un terremoto en todo el mundo de TI, y las cuales nos llevaron unos 10 años más. Luego entramos a la revolución de Internet hacia finales del milenio anterior, del siglo anterior. Todos recordamos la crisis del .com del 2000, cuando todos pensaron que se iban a hacer millonarios con solamente tener una empresa llamada miempresa.com. Sí. Y luego apareció la revolución en la que nos encontramos ahorita, que podríamos llamar la revolución del mobile Internet. Como una de las características de estas revoluciones es que los ganadores, las empresas ganadoras en una determinada década o en una determinada etapa, no toman en serio, tienden a no tomar en serio cuando aparecen los primeros actores de la siguiente ola o de la siguiente etapa de transición. No los toman en serio. Yo recuerdo hace quizás unos 25 años, la gente de la segunda ola, de las minis, de las mainframes, no tomaban en serio a la PC. No tomaban en serio los local area networks. Exactamente. No se consideraba computación seria. Se pensaba que la computación seria era la que ocurría en el data center, allá atrás. Y bueno, actualmente, decía, nos encontramos en una de estas revoluciones, podríamos decir años más, años menos, 2007, 2008, 2010, probablemente esta se va a extender hasta 2020, mobile Internet, y lo que hace realmente singular esta transición es que, a diferencia de las anteriores, esta se inicia en el consumidor. Este se inicia en la sociedad civil, se inicia con los millennials, a diferencia de las anteriores, en donde era la élite tecnológica, sí. Los technologists, los que generaban una nueva onda, y siempre quedaba en el ámbito del gremio de tecnología. Sí. Mientras que en esta ocasión lo que tenemos es el consumidor, el consumerization of IT, que llaman, la consumerização de TI, se é que esse término existe. Você pode dizer que isso foi a partir do iPhone, por exemplo? Probablemente ese fue un milestone muy significativo, cuando el consumidor empieza a no necesitar de tener ningún conocimiento técnico para poder manejar su agenda, sus contactos, sus comunicaciones en general. No necesita saber absolutamente nada de tecnologia. Essa marca uma diferença muito importante com o que havia sido antes. Porque nessa época os executivos que iam para os Estados Unidos, aqui no Brasil, né? E lá nos Estados Unidos, acredito que sim também, compravam um iPhone
chegava na empresa e falava, preciso, com esses aplicativos aqui, trabalhar com eles agora dentro da empresa. Claro, esos fueron los primeros temblores del terremoto. Exactamente. Esos fueron los primeros movimientos sísmicos que empezamos a sentir en TI, justamente cuando estos usuarios que ya estaban esperando o tenían en mente una experiencia distinta a la que tradicionalmente obtenían de IT, digo distinta porque no necesitaban conocimientos de TI, era rápido, sobre todo muy rápido, y resolvía el problema de una forma muy concreta. Y comienza esta presión a sentirse en los grupos, básicamente en el IT shop, en el grupo de IT de cada organización. Y aquí se da el primer estremecimiento de esta revolución, ¿no? Hay quienes quieren detener el mundo. Paren el mundo, por favor, que esto no es así como se maneja. Nosotros somos los que sabemos, ustedes no saben, y lo que usted va a usar, yo le voy a decir qué es lo que usted debe usar. Bueno, la respuesta, ¿cuál fue la respuesta del usuario? Simplemente se dio media vuelta e hizo sus cosas por su cuenta. Esto planteaba una interrogante muy grande para IT, es decir, básicamente ponía a IT una vez más en la difícil situación de reinventarse. Nos hacíamos la pregunta entonces, ¿IT se ha convertido en una organización obsoleta? ¿Realmente la organización, cualquier empresa necesita de IT? Y bueno, y si esto es así, bueno, ¿qué hacemos, no? Eso significa entonces quién va a manejar ahora los sistemas de la empresa, quién va a manejar los sistemas financieros, los sistemas contables, los sistemas de administración de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vas a poder manejar desde un dispositivo móvil, desde un teléfono, o simplemente buscamos otro trabajo. Bueno, eso ocurrió en el 2000, a mediados de los 2000. Hoy nuevamente nos encontramos en una situación parecida en donde casi que podríamos hablar de una crisis de identidad de la función de IT. Sí. Casi que no sabemos decir si CIO significa Chief Information Officer o Chief Innovation Officer o Chief Intelligence Officer o Chief Integration Officer. ¿Qué es realmente el rol de IT en la organización moderna? Y esa es una pregunta que no es trivial, no es una pregunta trivial. ¿Cuál es la función de la oficina de IT en una organización? La respuesta a eso tuvimos que debatirla en todas las organizaciones, en particular Intel. No importa el tamaño de organización. Eso no es un tema de si soy una organización tecnológica, si soy un banco, si soy un telco, si soy retail, si estoy en transportación, etc. No, si soy Intel, nosotros mismos debemos reinventarnos, debemos replantearnos esa pregunta. Entonces, yo creo que, número uno, es importante darnos cuenta de que este fenómeno que estamos observando hoy en día no es un fenómeno pasajero, no es un fenómeno trivial, no es un fenómeno únicamente de los consumidores, que a mí no me toca. Básicamente, o nos reinventamos o evolucionamos para salir exitosos en la siguiente transición, o nos estamos jugando, y aquí no estoy hablando de IT únicamente, sino la empresa como un todo, se está jugando su futuro. Y creo que no estoy exagerando al decir eso. Sí, y cuando você fala nós, é Intel inclusive, ¿no? Por supuesto, por supuesto. En esto no hay una empresa que esté exenta o que esté vacunada de que no vaya a sentir el terremoto. Este terremoto nos está moviendo a todos. Hay unas empresas más frágiles que se van a caer. Sí. Hay otras empresas más fuertes que se van a sostener. Y hay otras empresas que van a salir mejor de este terremoto. Y yo creo que ese es un mensaje importante también. Es decir, si bien es cierto, debemos admitir que hay una revolución en curso que nos está haciendo replantearnos nuestra identidad, nuestro futuro. También es importante reconocer que es justamente en tiempos de crisis
donde se ve cuáles son las empresas ganadoras de las no ganadoras. Y esa es una de las maravillas de la innovación y la revolución tecnológica.